Ya sabemos que hay que ponerles ejemplos probabilísticos de fútbol. Eh, De una. Hay una buena base de datos Me hay un montón de imagino. datos de fútbol, así que Bueno, pudieron ver el script, pudieron abrirlo, pudieron abrir el archivo. Vi algunas personas que tenían problemas con abrir el archivo. Voy a hacer esa aclaración en general. A ver. RStudio, cuando yo lo abro, igual que si o sea, abro R desde un terminal o alguna cosa así, eh, está parado en alguna ubicación en la computadora, que no necesariamente tiene por qué ser la misma en la cual está el script o en los archivos. Entonces, para que todo esto funcione, a mí yo me olvidé de aclararlo, necesitamos que se cumplan sí, las dos cosas, que el script y el archivo en cuestión estén en la misma carpeta, si no acá se le puede poner el camino hasta el archivo y bueno, y RStudio también tiene que estar en esa carpeta. Si R está parado en cualquier lado, no va a haber este, este camino, este path como válido, porque no va a encontrar el archivo donde le estamos diciendo. Eh, bueno, yo tengo mis ejemplitos de cómo resolver los ejercicios, pero me gustaría si alguien llegó a hacer alguno, que me cuente un poco algo. Ya que ya está soplado en el primero, la probabilidad de que un terreno con precio alto venga de la comuna 4. Fíjense que eso lo puedo calcular como la fracción de casos en las cuales el precio es alto, que lo llame 3, y la comuna es la comuna 4. Entonces la fracción de toda la tira de datos en la cual se cumple eso es mi estimador de esa probabilidad. ¿Lo pudieron hacer? ¿Alguien lo pensó distinto? Quiero alguna respuesta, aunque sea un no. Yo lo pensé así, pero no sabía cómo hacerlo, digamos. O sea, lo traté de hacer definiendo una función y poniendo eso mismo que pusiste ahí, pero... Perfecto. Bueno. Doble AND. Bueno, en R es un solo AND. El doble AND, yo no lo usé nunca para nada, entonces no lo tengo muy presente, pero dice que compara los bytes entre las dos variables, que no sé bien qué será. O sea, no sé a qué convertirá cada número para compararlo, ¿no? Ya ahí se me escapa, digamos. Seguro que hay un montón de bibliografía, pero no, sí. Vieron que estas cosas si uno no las usa mucho, no, tampoco se lo usa. Ignacio, decís que vos no pudiste. Bueno, pero viéndolo, ¿entendés cuál es la idea? Perfecto. Bueno, un poco esto de armar la función está acá. Construya 3 funciones y eran para representar las probabilidades puntuales de cada cantidad de variables. 1, 2 o 3. Entonces en este recibe... perfecto. A ver. Es hacer la media de I y Z. Es hacer la media de... Bueno, sería, lo voy a llamar W y Z. De W igual a 3 y Z igual a 4. Fíjate esto. Si yo le digo W, son un montón de números que van entre el 1 y el 3, que representan el nivel de precio que tiene el lugar. Ahora, si yo le pido W idénticamente 3, recuerden que si hay un solo igual, lo que estoy haciendo es asignar el valor 3 en la variable W. Si yo hago esto así, ahora W es 3 nada más. Vuelvo acá, lo vuelvo a cargar. W es de nuevo todo esto.
Entonces, al hacer W idénticamente 3, lo que obtengo es un vector con trues y false, que para todos los cálculos R piensa los false como ceros y los trues como unos. Entonces, básicamente acá tendrías un montón de casos en los cuales es 0, 1, 0, 1, 0, 1. Si yo hago la suma de esto, pensando esto de que suma los casos en los cuales es 1, lo que me da es la cantidad de casos en los cuales W vale 3. Fíjate, para comparar esta función table, lo que te da es cuántas veces ocurre cada valor de la variable. Cuando la variable puede tomar valores continuos no es muy útil, porque puede tomar un montón de valores, pero para esto que tiene solo 3 opciones, nos hace un resumen muy cómodo. Fíjate, hay 186 terrenos baratos, 451 terrenos medios y 264 terrenos caros o de precio alto. Entonces, que es lo mismo que daba acá, ¿no? Sumar. Ahora, si yo divido esto por la cantidad de elementos que hay en W, lo que me da es la fracción de casos en los cuales W vale 3. Y fíjate que esto es lo mismo que hacer min W idénticamente 3, ¿no? Porque es sumar, dividir y dividir por el total. Entonces el min lo que estaría viniendo a hacer es eso. Ahora, lo que estoy considerando yo no es solo W igual a 3, sino también estar en la comuna 4. Entonces, lo que podríamos decir es suma todos los casos en los cuales sea verdadero que el precio es alto y la comuna es 4, y dividí eso por la cantidad de terrenos que estás considerando, y así me das la fracción de terrenos en los cuales el precio es alto y la comuna es 4. O sea, los divide por la longitud de W más Z. No, fíjate esto. ¿Por qué? Porque acá estás haciendo todas operaciones. Esto me da un vector que es de trues y false de longitud 901. Z igual a 4 también es un vector de trues y false de longitud 901. Cuando yo hago el AND entre esas dos cosas, estoy haciendo elemento a elemento la comparación. ¿Cuándo me da true el AND? Cuando los dos son true. Si no, me da false. Entonces, esto y esto, por eso es tan útil el RStudio, ¿no? Porque yo puedo seleccionar las cosas y ir viendo qué da. Hago esto y esto, me da un vector solo de longitud 901 que tiene en cada elemento un true si se cumplen estas dos condiciones, o sea, W es verdadero, W es 3 y Z es 4. Eso es true si se cumplen esas dos condiciones y false si no. A ver si funciona esto. Si hago table de WZ, lo que estoy haciendo es la cantidad de casos que caen combinando cada variable. Entonces, fíjate, por ejemplo, acá, lo que tengo es que hay, para Z igual a 4, 31 terrenos baratos, 16 medios y 19 caros. Entonces, lo que estaría haciendo es contar la fracción que ocupan estos, pero con el vector este de longitud 901. ¿Sí? ¿Se entiende que esto es un vector de... ¿Por qué esto es un vector de longitud 901? ¿Se entiende? O sea, de longitud Sí. Z. Perfecto. Sí, ya lo entendí. No me había quedado, no lo veía porque, o sea, no importa. O sea, no lo veía ya, pero porque pensé que estaba sumando las dos longitudes, pero como tengo que buscar que se cumplan
las dos cosas para el total de los departamentos. Exacto. Estás diciendo. Exactamente. Entonces, sí, perfecto. Bueno, buenísimo que te saques las dudas con esto, porque prácticamente todo lo que viene después se basa en entender esto. Entonces, ¿quedó alguna duda con esto? ¿Alguna otra persona que tenga otra duda? Cualquier cosa. No, por ahora no. Entonces, ¿cómo me armo la función que es la conjunta puntual de las tres variables? Bueno, siguiendo esta lógica de acá, lo que hago es calcular el promedio de los W que dan W, los Z que son Z, los Z grandes que son Z chiquita y los S grandes que son S chiquitas. El orden de esto no importa. Fíjense. Bueno, W idénticamente 3 ya lo vieron. 3 idénticamente W es lo mismo. ¿Sí? Con lo único que hay que tener cuidado acá es que si los dos son de longitud mayor a 1, hay que tener cuidado con lo que hace R. A veces hace como un ciclo, a veces da una alerta dependiendo de cómo pueda hacer el cálculo. Entonces ahí hay que tener cuidado. Pero si uno es de longitud 1 y el otro es de longitud n, funciona. Entonces, en principio con esto tendría la conjunta de todos esos casos. Y para cada valor de W, Z o S estaría hecho. Ahora, esto tiene un problema, que es que, esto que les decía, si W es más de un elemento, por ejemplo, yo quiero saber los precios que son no sé, 2 o 3, medios o altos. No va a andar esta cosa. ¿Por qué? Porque acá, fíjense, por ejemplo, vamos a hacerlo para un ejemplito chiquito. Agarramos los primeros 10 elementos de W y me agarro un W chiquita que sea, no sé, 2, 3. Entonces si yo hago W idénticamente a A, fíjense qué es lo que hace. Compara el primero, vamos a poner W para que vean lo que es también. Va a agarrar y va a comparar el primero de W con el primero de A. Le da false. El segundo W con el segundo de A. Le da false. Recicla y vuelve a agarrar el primero de W con el tercero de A. Ese le da true. Pero bueno, ya estamos viendo que hay como una cosa de reciclar acá, que no es lo que uno querría, ¿no? Lo que uno querría saber es si son medios o caros. No. El primero medio, el segundo caro, el tercero medio, ese ciclo. Entonces, una función que es útil para esto es esta que es bien de conjuntos, que es isElement. Lo que pregunta es, para cada W, si es elemento del conjunto W chiquita. Y entonces ahora sí, fíjense, isElement AW, sí me da lo que quiero. Vamos a ver qué era. Fíjense, el 1, false. ¿Por qué? Porque no es ni 2 ni 3. El 2, true, porque es 2. Tercero, true. Cuarto, true, etc. Bueno, el resto van a dar todos true. Entonces, con esta función tengo ya garantizado el uso de como si fuera el OR, ¿no? Que podríamos querer usar. Y de nuevo, esta función devuelve un vector de longitud W grande, el primer argumento, con true y false. Entonces le puedo hacer varios ands, como acá. Funciona igual que antes. ¿Sí? Otra forma de haber hecho este cálculo, acá uno vendría y haría esto, y tendríamos la probabilidad de que en este pequeño vectorcito A salga medio o caro. Otra forma de hacerlo es usando el OR, que ahí lo que tendríamos que haber hecho es
min de A idénticamente 2, o, y el O se pone con esta barrita vertical, A idénticamente 3. ¿Sí? Que de nuevo, esto es true cuando A es 2, esto es true cuando A es 3, pero el O, el OR, me hace que sea true si es verdadero uno o el otro o los dos. En este caso no pueden ser los dos, obvio, pero... entonces, bueno, ahí tendríamos cómo se arma este P3. Bueno, ahí tienen un ejemplito calculando con distintos conjuntos de variables. Precio barato. ¿Cómo es? Comunas cualquiera. Acá me quedó un 0 que era de algo raro que tiene el dataset, que tiene un terreno como comuna 0, no sé bien qué querrá decir. Y los tamaños cualquiera también. O sea, básicamente esto termina siendo la probabilidad de que un terreno sea barato, ¿no? Y fíjense que era lo... bueno, acá esto que les voy a leer el comentario, si esto yo después lo subo. Lo que les quise mostrar es cómo usando esta misma función uno podría agarrar y usarla para calcular la probabilidad de a dos elementos, ¿no? Que es agarrar un W, fíjense, un W y un Z, pero para el S considero todos los posibles valores. Entonces siempre que vos me digas un W y un Z, voy a agarrar todos los posibles valores del tercer vector, pero es medio incómodo de usar. Entonces esto es incómodo. Siempre uso todos los valores posibles de S. Entonces es mucho más natural hacer algo como esto, que es lo mismo que tenemos arriba, pero para dos variables. O sea, me fijo si el W grande está en el conjunto W chiquita y si el Z grande está en el conjunto Z chiquita. Y ya. Por si las dudas lo aclaro, como todas estas variables son mudas, si yo después acá pongo S, Z o un número cualquiera, no importa, no importa que diga W en referencia al otro W, ¿no? O sea, acá yo podría poner X y X grande y grande y que suene un poco más genérico. Y bueno, por último, la probabilidad puntual de un solo elemento sería esto solo, ¿no? Que es lo que vimos más arriba. ¿Se siguió eso? Gracias, Ignacio. Gracias. Bueno, entonces veamos cómo usamos estas funciones. Ya ahora que tengo la P1, la P2 y la P3, es fácil hacer todos los cálculos, pero siempre yo les dejé acá el ejemplito de cómo lo podríamos haber hecho sin haber armado esas funciones, ¿no? Porque a veces uno no va a querer armarse una función, va a ser más complicado al cohete. Entonces, por ejemplo, acá, vamos a ampliar esto. La probabilidad de que un terreno tenga un precio alto me da lo mismo. La probabilidad de que si el terreno tiene precio alto sea de las comunas 3 o 4. Entonces, fíjense, ¿esto qué es? ¿Es una probabilidad de qué tipo? En comparación a la otra que era una... Eso, gracias. Gracias, Franco. Es una condición. Entonces, lo que estoy haciendo es condicionar la probabilidad puntual de los terrenos, de las comunas, perdón, sabiendo que el terreno tiene un precio alto. Y entonces fíjense acá, la forma más a mano sería usando un OR. Fíjense, esto es la probabilidad
conjunta, lo que hago es W igual a 3 y Z igual a 3 o Z igual a 4. Acá es importante el paréntesis. No sé, Matías, qué significó el puntito que mandaste. Y lo divido por la probabilidad marginal de que el W sea igual a 3, ¿no? O sea, condiciono en que el W sea igual a 3. Ah, perfecto. Listo. Y bueno, haciéndolo con las funciones que armamos, da lo mismo. Bueno, voy a hacer un par más de estos y les voy a mostrar lo que quedó al final. Después esto pueden usarlo para jugar y van a tener seguro todo el resto de la práctica para jugar con estas cosas un rato más. Pero les muestro algunos más. Fíjense, acá condiciono en un OR, ¿no? Porque estoy condicionando en que el terreno sea de las comunas 7 u 8 y me pregunto por si el precio es bajo. De nuevo, les dejo a ustedes que chusmeen un poco cuáles en efecto son las comunas y a qué regiones de capital corresponden para ver si tiene algún significado cualitativamente esperable que los números sean más altos o más bajos. La probabilidad de encontrar un terreno barato, dado que el terreno es enorme, y esto esperamos que sea bien bajito, y de hecho lo es, ¿no? O sea, es lo que veíamos antes, que está correlacionado el precio con los tamaños de los terrenos. Algunas me las salteo. Y esto que les quería mostrar acá, que ya es un poquito más complicado, ¿cuál es la comuna más probable si sabemos que el terreno es caro? Entonces, bueno, lo primero que uno puede hacer esto, hacerlo a mano, ¿no? O sea, yo puedo agarrar y vengo acá. Esto es la probabilidad para cada, o sea, me agarro un Z que es la comuna, y voy probando para cada uno, ¿no? Tiki, tiki. Veo cuál es la probabilidad, cuál es la probabilidad. Y así encuentro eventualmente cuál es ¿cómo es esto? La comuna más probable, siendo que el terreno era caro. Ahora, una forma de automatizar eso es esta que les muestro acá. Fíjense, esto lo dejo como una función de z chiquita. Los otros están fijos. Y después lo vectorizo como función de z chiquita. Entonces, ahora puedo darle una tira de valores z chiquita y para cada uno de esos me va a calcular el valor de esta probabilidad. Y entonces fíjense las funciones que estoy usando acá también. Unique lo que hace es devolverme un conjunto único, ¿no? Los únicos valores que aparecen en el vector que estoy considerando. Sería lo más parecido a convertirlo como en un conjunto, ¿no? Pero me lo da en algún orden que tiene que ver con cómo los van encontrando en el vector. Entonces le hago un sort, y ahora tengo básicamente un vector de números del 1 al 15, que bien acá podría haber puesto 1, 2.15, funcionaría igual. Y entonces con esto, which max me dice en cuál posición está el máximo, que va a ser el de la comuna. Y entonces lo que me dice es que en la comuna 13 es en la cual es más probable encontrar un terreno si sabemos que el terreno es caro. O sea, lo más probable es que corresponda a ese terreno, ¿no? Perdón, a esa comuna del terreno. Y bueno, ahí está. Tiene algún sentido.
Digo por lo que me aclaró Pato en el chat de que es Núñez, Belgrano y Colegiales es la comuna 13. Seguro que no iba a dar, no sé, la comuna 4 o la 1, que creo que es Constitución. Estamos haciendo profiling. ¿De Común. dónde comprar las cosas? Bueno, o sea, como comentario, yo tuve un profesor que estaba muy bueno, por eso me parece interesante este tipo de análisis. Se quería comprar un auto y lo que hizo él estuvo muy bueno, que fue, agarró y descargó los datos de Mercado Libre y agarró y hizo un ajuste entre el precio y la cantidad de años de uso que tenían los autos para ver qué autos eran más caros de lo que uno esperaría y qué autos eran más baratos de lo que uno esperaría. Claro. Y con eso eligió el auto que se compró, creo. Si no, Yo soy como. solo se quemó un rato. Pero bueno, para ese tipo de cosas puede servir este tipo de Está análisis. buenísimo, sí. Yo soy como una 1, que es toda una mentira porque está distorsionado por Puerto Madero, porque tiene a Puerto Madero, Mm, pero si sacás Puerto Madero, es como que está medio skewed el set de datos, porque Puerto Madero te sube todos los precios al corno, pero en realidad San Telmo y claro, otras es mucho más bajo. están Bueno, mucho más. eso justamente va por la dirección de, creo que este es el último punto, que era, ¿cuál es la comuna en la cual varían más los precios? ¿No? Que justamente estaría reproduciendo esto que vos estás diciendo, que es no es que Probablemente son la precios altos o bajos, sino que hay mucha variabilidad. Entonces, forma fácil de calcularlo así a lo bestia, y de paso les muestro una función más. Me armo una variable que es b comuna, y esto lo que hace es repetime lo que pones acá tantas veces. Nada es un valor típico para rellenar vectores que yo voy a poner otros valores, porque así después me doy cuenta de si hubo un error o no. La regla general es si yo pongo un 0, por ejemplo ahí, y después realmente la varianza de algún lugar, bueno, justo la varianza no esperaría que no diese 0, ¿no? Pero dependiendo del dataset podría pasar, sí. Me va a permitir darme cuenta de si algo salió mal en el cálculo que hice, ¿no? Entonces, si yo después veo el vector y veo que no tiene ningún nada, sé que en todos los lugares se calculó algo. Y bueno, ahí puedo ver las varianzas de cada comuna. Y esto así verlo me cuesta bastante, entonces de nuevo, acá podemos pedir un which max de b comuna, y dice que en la comuna 4, la Boca, hay max, es en el que más varían los precios. ¿Qué es esto? La comuna que vos decías, no me acuerdo cuál será, o sea, no sé cuál será acá. La comuna, creo que es la 1 que engloba la comuna 1. Yo hubiese apostado esa, porque la comuna 1 es la que tiene, o sea, es como zona sur, pero aparte tiene a Puerto Madero. O sea, es como, Hay que tener en cuenta igual que estos son precios de terrenos. claro. Igual por ahí está sesgado a que, no sé, por ahí si agregás viviendas ya construidas. En San Telmo, por ejemplo, no creo que haya muchos terrenos en venta. Bueno, en realidad no, Sí. está bien, porque la comuna 1 es Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución. O sea, es como, digamos, tenés una, o qué sé yo, no sé, bueno, en fin. Bueno, da para delirar, como pueden ver. Sí, sí, Y da entusiasmarse y pensarlo un buen rato acá. para un poco. Entonces, bueno, lo que yo quiero hacer es calcular, fíjense qué es lo que estoy haciendo acá, ¿no? O sea, estoy calculando la varianza de W habiendo fijado una comuna. Entonces, es una varianza del precio condicionado en la comuna, ¿no? Entonces puedo construir, digo, así como esta forma está perfecta, y calculo que es la que estaría bueno que después ustedes vengan y hagan control copy y control V en sus códigos cuando lo tengan que usar. Les dejo acá una un poco más rebuscada con la función esta vectorize, donde lo que hago es armarme una probabilidad condicional y después uso esa función para calcular
una varianza cambiando sobre las comunas. Nada, más complicado en algún punto al cohete, no nos preocupemos mucho por eso, pero quiero que se queden con este. Después si les interesa el otro lo chusmeo. Y bueno, y lo último de todo, una función que construya los coeficientes alfa y beta dados dos tiras de valores. ¿No? Entonces, si ustedes lo ven porque tengo el chat yo encima. A ver. Ahí está. Dadas dos tiras de valores. Y bueno, la idea es calcular lo mismo que hicimos antes, básicamente, ¿no? El precio en función de el tamaño. Entonces esta función calcula los coeficientes y fíjense que hace el mismo cálculo que hicimos antes. Promedio de ambas, desviaciones de ambas, el coeficiente de correlación, y me retorna con eso el alfa y el beta. Ahí tienen el resultado del ajuste. No nos va a decir mucho así suelto, lo único que se ve es que acá tendríamos un promedio general, ¿no? Que es del orden de 1, y después, bueno, acá habría que ver el valor medio del W, pero lo que uno espera que es natural es que el coeficiente esté positivo, ¿no? O sea, apunta hacia arriba. Mayor el tamaño del terreno, mayor el precio. Ahora, lo interesante es ver cómo cambia esto por comunas, y entonces el último punto plantea eso. Cómo cambian los valores del alfa y beta para las distintas comunas y si son iguales. Y entonces para hacer eso, fíjense, lo que hago es hacer un supply, que lo que hace es aplicar una y otra vez la función sobre todos estos, la función que digamos acá, sobre los valores que pongamos acá. Acá tienen otra forma más de poner el rango de z, está el sort unique z, el 1 a 15 pelado, esto máximo de z es 15, entonces 1 a 15 me da esa tira de números. Y entonces lo que hago es, me armo el subconjunto para esa comuna de precios y de tamaños, y calculo alfa y beta para esos dos. Y fin. El R por default, si la última función que ponen retorna algo, retorna ese valor. Entonces esto es lo mismo que hacer esto. R igual retorno. Cualquiera de las dos cosas funciona. Y bueno, acá podemos ver un poco cómo son los resultados. Y entonces acá hay algo interesante también, que es como otro aspecto que uno podría ponerse a analizar, que es que no en todas las comunas el precio del terreno sale lo mismo en función del tamaño. Por ejemplo, en la comuna 14 es poco relevante comparativamente el tamaño del terreno, mientras que no sé, en la comuna 4 es en el que es más relevante de todos, si no le estoy pifiando lo que veo, el tamaño del terreno. Bueno. Eso es todo. Dicho sea de paso, creo que hay concursos que hace la ciudad, o no me acuerdo quién, o no sé si, bueno, no sé. Yo conozco amigos que hicieron concursos con todo este tipo de datos que da la ciudad para resolver ciertos problemas estadísticos, que está bueno eso, de tipo te ganas premios. No sé si era la ciudad o si lo hacía Code, no sé qué corno. Bueno, no importa. Pero, Claro, es que en el momento en el cual se liberaron todos esos datasets que tiene la página del gobierno de la ciudad, empezaron a salir un montón de, no sé, creo que le llaman hackatones a esas cosas, ¿no? hackatones, sí, sí, un amigo ganó una placa de video muy cara que no la puede vender. Fernando Martín, un amigo. Le ganó una placa de video muy cara en uno de esos concursos y no la puede vender. O sea, no sé. Y él no la quiere, no le sirve porque no tiene PC de escritorio.
O sea, una re super placa que no sé, no le sirve para nada, la tiene ahí. O sea, sí que está bueno, digamos. Digo, también pueden ingresar, creo que se puede ingresar en cursos, no sé, se puede averiguar. Está bueno. Bueno, ahí mandaron un ejemplo de una placa de video. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda de esto? El objetivo principal, y yo ahora voy a subir esto, es que ustedes en la medida que están haciendo los ejercicios, tengan un punto de referencia de estas cosas, ¿no? Puedan venir acá y copiar y pegar, además de preguntar. Una consulta chiquita. Sí. ¿Viste que después usaste en una parte para lo de la comuna más cara, creo que era? Ujú. La función unique. Sí. Eso. Supongo que habrá igual en algún lado que te explique, pero una breve explicación de qué hacen esa concatenación de funciones para Perfecto, tener sí. en claro qué está pasando ahí. Porque yo sé que Witchmax, bueno, busca el máximo, pero de todo lo demás. Bien, vamos de a poco. Bueno, F también sabemos, o intentamos saber lo que hace, que es lo que dice acá, ¿no? Está definida acá. Ahora, Z es esa tira de números. Y unique Z me arma un vector que tiene una sola vez cada elemento que apareció en Z. O sea, podrías pensar que es el rango de valores que puede tomar Z. ¿Sí? Son los números que están presentes en Z, distintos. O sea, no me cuenta cuántas veces apareció cada uno. Entonces terminan siendo básicamente los números del 1 al 15. Ah, claro. Si Ahora, tengo un vector te como escucho. acá. Sí, sí, perdón, te había interrumpido. Pero si tengo un vector con 7 onces, cuando le hago un unique solo sale un once. Exacto. Por ejemplo. Probémoslo. Repetí 11 10 veces. Ves que me da 10 onces. Unique Sí, de sí. eso, 11. Ahora, son 10 onces y un 2. Si hago unique de esto, es el 11 y el 2. Ahora, como ves, me lo da en un orden que tiene que ver con... Yo no sé exactamente qué algoritmo usará R para hacer el unique, pero lo que uno esperaría que haga es que recorra todo el vector y en la medida que va encontrando elementos nuevos va anotando, mira, había un 11. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Encuentra el 11, nada, no hay nada nuevo hasta acá, y acá un 2, y anota el 2. Y me los devuelve desordenados. Entonces, y para que la función esta Witchmax me sea útil, yo necesito que estén ordenadas las comunas, así el número que me dice se corresponde con la comuna. Entonces le hago un sort. Y ahora sí son los números del 1 al 15. Y bueno, después le aplico el F. Y después le pido el máximo. Witchmax es la posición en la cual ocurre el máximo, que es distinto de max, ¿no? Que es el valor más grande. Bueno, estamos para las consultas entonces.